Hola a todos y a todas, amigos y amigas del Ecuador, eh, en Ecuador y en otros países. Tengan muy buenas tardes. Hoy es un día muy bonito, soleado, medianamente cálido en Londres, aunque aún así estamos a 6 grados. Y el día de hoy se suponía que iba, cumpliendo el formato que les había comentado, se suponía que iba a subir un video más largo, de aproximadamente 40 minutos, analizando un tema de coyuntura o de política ecuatoriana de una manera más profunda. Sin embargo, debido a que aún no sé cómo grabar estos videos desde mi computadora y compartir mi pantalla para poder presentarles datos que acompañen ese análisis, creo que aún no estoy preparado para subir ese tipo de videos. Un video de 40 minutos donde solo me oigan hablar a mí y mover mis manos de vez en cuando puede resultar muy aburrido. Entonces, cuando pueda solucionar esa cuestión de plataforma tecnológica, voy a subir esos videos. El día de hoy voy a subir solo un video de 20 minutos aproximadamente, tratando un tema en esta ocasión de política económica y política laboral en Ecuador. Y el tema que hoy voy a tratar, por sugerencia de una de las pocas personas que creo que ha visto estos videos, es el tema de la inmigración o la migración y las plazas laborales en Ecuador. Un poco de introducción para saber de dónde viene este tema. Como muchos de ustedes lo saben en carne propia, debido a la dolarización de la economía ecuatoriana y debido a nuestra cercanía con dos países con poblaciones que no ganan en dólares, Ecuador es un lugar donde muchos colombianos, peruanos y ahora venezolanos inmigran para trabajar, ganar en dólares, idealmente asentarse en el país o también idealmente mandar remesas a sus países para ayudar a sus familias. Debido a las tasas de cambio, ganar en dólares, aunque se gane poco en Ecuador, puede significar mucho más dinero en sus países de origen. Entonces, eso crea un problema, irónicamente, de que Ecuador es un destino para ciertos inmigrantes muy atractivo. Y esto es irónico también porque Ecuador, antes de la dolarización, fue uno de los países más afectados por la crisis económica de los 90, lo cual implicó que alrededor de 1 millón de ecuatorianos salieran de su país. Ecuador es un país con una diáspora relativamente grande. Cerca de 1 millón, un poco más de 1 millón de nuestra población vive en otros países, debido también a los problemas económicos que tuvimos durante los 90. Entonces, el día de hoy, adicional a los problemas económicos que afronta el Ecuador, y que de por sí ya complican para los ecuatorianos encontrar una plaza laboral de calidad, también hay que lidiar con la competencia de los ciudadanos extranjeros que emigran al Ecuador. Obviamente esto no es una receta para una convivencia armoniosa y pacífica entre ciudadanos ecuatorianos y no ecuatorianos. Se generan muchos problemas, se generan muchas insatisfacciones. Hay muchos ecuatorianos que opinan que esto genera una competencia desleal y que complica mucho más la situación económica y laboral de su diario vivir. Entonces, ¿cómo aproximar este problema? ¿Cómo comprender este problema? ¿Y qué hacer dependiendo de cómo se comprende este problema? Para empezar, me gustaría resumir muy grosamente algunas explicaciones que existen para este problema. No son resúmenes exactos, les sugiero que aprofundicen cada una de estas explicaciones. Lo que voy a intentar es resumirla lo más brevemente para cumplir los 20 minutos. Primero, hay una serie de explicaciones netamente económicas a esta problemática. En esa serie de explicaciones netamente económicas, la problemática de la inmigración y la competencia en plazas en el mercado laboral se tiene que aproximar desde un enfoque tradicional de modelos de demanda y oferta que rigen el equilibrio del mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Si comprendemos la oferta como la cantidad de trabajos disponibles en función de los ingresos que demandan los empleados y que pueden pagar los empleadores para mantener sus márgenes de utilidad, va a haber un punto de la demanda laboral en que se va a poder encontrar un equilibrio entre plazas disponibles para empleados disponibles.
Eso no significa que todo el mundo va a tener un trabajo. Eso solo significa que dependiendo de los niveles de ingresos a los que se aspiran y que los empleadores quieren pagar, cierto número de personas van a poder obtener estas plazas de trabajo y el número restante no va a poder acceder a esas plazas de trabajo. En el Ecuador, eso se manifiesta ya sea en un problema de subempleo como de desempleo. Aunque en Ecuador la tasa de desempleo es relativamente baja, hasta el momento está en 3.7%, nuestro subempleo, que son las personas que trabajan en plazas laborales que ya sea no ofrecen todos los beneficios de ley o ya sea ofrecen ingresos por debajo del salario mínimo vital, son aproximadamente del 50%. Tenemos una tasa de subempleo de casi el 50%, si no estoy equivocado. Bien, esa es la tradición económica. La explicación económica. Tienes muchos empleados, pocos empleadores y pocas plazas laborales. Obviamente no todo el mundo va a tener una plaza laboral. ¿Cómo se comprende a los inmigrantes en ese caso? Y aquí viene lo interesante del caso económico. En el caso económico hay dos maneras de comprender a los inmigrantes. Primero, y esto es como lo comprendería gente como Gabriela Calderón, gente mucho más alineada al neoliberalismo económico, se comprendería a los inmigrantes como una fuerza laboral que utiliza su propia oferta, que es ellos ofrecen mano de obra, para generar una oferta laboral más atractiva para empleadores. Debido a que estas personas tienen que competir con ciudadanos ecuatorianos que obviamente quieren ganar un salario mínimo vital, pueden reducir su demanda salarial para ser contratadas. En este enfoque económico, eso no es necesariamente malo. Más bien, eso crea una crítica muy importante a la política de salarios mínimos vitales. Gente como Gabriela Calderón tienen críticas contra la política de ajustar los salarios del mercado laboral a un piso. Otro enfoque económico, el rol de los inmigrantes, tiene que ver más con el enfoque de derechos. Desde un enfoque de derechos económicos, estos inmigrantes son una expresión de uno de los factores de oferta. Uno de los factores de producción. Hay tres factores de producción: capital, la mano de obra y la tierra. Ellos son mano de obra. Entonces, como tal, son una expresión de una economía que se está globalizando mucho más y que no por no ser ecuatorianos tiene que serles negado el derecho económico a usar su factor de producción para subsistir o preferentemente tener un empleo que les dé ingreso mayor a la subsistencia. Ese es el enfoque económico del problema. Ahora, hay otro enfoque. Es un enfoque un poco más idealista, le voy a llamar así. ¿Por qué? Porque se basa en ideas normativas de lo que creemos debería ser la sociedad, sobre todo la sociedad en el estado globalizado en el cual vivimos hoy. Por globalización lo defino como la creciente aproximación de distintos grupos y entidades comunitarias que pueden desplazarse físicamente, que pueden intercomunicarse más fácilmente y que pueden canjear bienes y servicios mucho más fácilmente, no importa en qué parte del globo estén. ¿Cuál es ese enfoque? Este enfoque dice, bien, y esto es algo que representa más la manera de pensar de gente como el expresidente Rafael Correa. Hemos globalizado bienes, hemos globalizado servicios, ahora toca globalizar ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que no deberían interponerse restricciones para que la gente desplace su residencia y no solo desplace su residencia, puedan aspirar a una plaza laboral y a derechos políticos, sociales, económicos totales en el lugar donde quieren vivir. Este es el concepto de ciudadanía universal y esto está expresado en la Constitución del Ecuador. No estoy diciendo que sea ideal, al contrario, tengo algunas reservas a ese concepto. Finalmente hay otra línea, un poco similar a la línea idealista, pero al contrario, si la línea idealista es un poco globalizadora, esta línea, aún siendo idealista, es mucho más autárquica.
bueno, no es autárquica, perdonen por esa palabra, olvídense de esa palabra. Aún siendo idealista, es una línea mucho más nacionalista. ¿Qué quiere decir esto? En esta tradición se entiende la inmigración de otros países que trata de aspirar a plazas laborales en el Ecuador como un problema de no defender a la nación ecuatoriana y su derecho privilegiado de acceder a esas plazas laborales. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del Ecuador. Y porque somos ciudadanos del Ecuador deberíamos tener más derecho y son nuestras plazas laborales después de todo. Así que venezolanos, colombianos y peruanos no deberían tener tanto derecho como nosotros. En esta línea de pensamiento encontrarán a gente como el nuevo presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro, obviamente gente como el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Bien, en base a estos tres enfoques, ¿cómo podemos entender el problema de inmigración en el Ecuador y cómo eso incide en las plazas laborales a las cuales tienen acceso los ciudadanos ecuatorianos? Si me lo preguntan a mí, tanto la línea idealista nacionalista como la línea idealista globalizadora, o digámosle, línea idealista ciudadanía universal, tienen muchos problemas. ¿Por qué? En el caso de la ciudadanía universal, sí, eso puede ser una bonita idea del futuro, pero aún con la globalización de bienes y servicios, económicamente aún no estamos allí. En un entorno donde las fronteras estatales nacionales aún tienen mucho peso, nosotros podemos querer ajustar el ejercicio de ciudadanía del Ecuador en torno a esa idea, pero no va a encontrar un eco recíproco en otros países. ¿Qué quiere decir esto? Que Ecuador simplemente no debería asumir obligaciones que otros no van a asumir para con nosotros. Y esto tiene implicaciones un poco éticas y morales muy duras. Me dirán, sí, pero eso no implica que no lo deberíamos hacer porque es lo correcto. Podrá ser lo correcto, pero también tenemos que tener una idea sobre si es que es algo que asumimos como obligación para con otras personas, también deberíamos esperar reciprocidad de esos países y de esas comunidades. En el caso nacionalista también hay muchos problemas. ¿Por qué? Si lo vemos de una perspectiva netamente económica, aunque yo no estoy de acuerdo con el argumento de gente como Gabriela Calderón, no tiene sentido penalizar a las personas de otros países porque quieran aspirar a una plaza laboral en Ecuador debido a que no son ecuatorianas. ¿Por qué? Tal como Uber, tal como Cabify, eso crea un monopolio muy injusto en torno a nuestra ciudadanía. Pero me dirán, pero por supuesto que debe haber ese monopolio, somos ciudadanos ecuatorianos, ellos no son ecuatorianos. Aquí viene el problema. Si pensamos en la competitividad de nuestra economía, también debemos entender que esa competitividad depende de un suministro de oferta laboral. En el caso ecuatoriano, hay componentes del suministro de oferta laboral que ni siquiera nuestro mercado puede proveer. Les pongo el mejor ejemplo, especialidades médicas. En Ecuador hay un serio déficit de especialidades médicas y eso tiene dos repercusiones muy fuertes. Primero, no hay suficientes especialistas médicos para atender a todos los ecuatorianos. ¿Cuántos de ustedes han esperado meses para la atención de un especialista médico en el IES? Ahí viene ese problema, porque simplemente no los hay, no hay los suficientes. Segundo, como no hay los suficientes, no solo que no podemos proveer citas médicas a tiempo, no podemos abrir todos los programas de posgrado de especialidades médicas que serían necesarios para entrenar ecuatorianos que puedan dar la atención médica a personas ecuatorianas o personas que demanden atención médica en esas especialidades. ¿Cuántos de ustedes, estudiantes de medicina, no han podido aplicar un cupo de especialidad médica porque no hay primero, no hay suficientes vacantes para los programas de especialidades que ofertan las universidades? Segundo, no hay suficiente oferta universitaria porque no hay instructores. Entonces, eso es una muestra de cómo el nacionalismo económico puede afectar a la competitividad de nuestra economía. Y ustedes me dirán, pero las especialidades médicas no hacen a nuestra economía más competitiva. No solo que el no tener atención médica reduce la cantidad de días que una persona puede trabajar efectivamente porque se siente débil,
también es un servicio que nosotros podemos exportar. Si tenemos atención médica de calidad en Ecuador que sea mejor que la de Colombia y que la de Perú, podríamos usar ese servicio como algo que le ofrecemos a ciudadanos colombianos y peruanos a los cuales puedan acceder a atención médica en Ecuador. Claro que no tendría que ser enteramente gratuita para ellos, para que puedan venirse a atender a Ecuador, y eso genera plazas laborales en Ecuador. Y aquí es donde quizás podrán entender cómo creo yo que se debe entender este tema. No como lo dice Gabriela Calderón. Creo que desde una perspectiva netamente económica, no tiene sentido oponerse a la inmigración y al acceso de inmigrantes en Ecuador a plazas laborales. ¿Por qué? Porque eso lastima nuestra competitividad económica en algunos segmentos. Ahora, ustedes me dirán, pero si no hay suficientes plazas laborales, ¿cómo crees que los extranjeros también deberían tener acceso a una plaza laboral en Ecuador? Más importancia tienen los ecuatorianos. Yo creo que los ecuatorianos tienen más importancia que los extranjeros en el Ecuador, y eso es obvio. Nosotros podemos elegir a nuestras autoridades, los extranjeros no pueden decidir sobre esas autoridades. Nosotros podemos elegir sobre nuestras políticas públicas vía referéndums, los extranjeros no pueden participar en procesos electorales. En ningún momento se afecta nuestro estatuto privilegiado como ciudadanos del Ecuador en Ecuador. El problema con las plazas laborales es que, sin estar de acuerdo con gente como Gabriela Calderón, desde el momento en el cual no se le permite a un extranjero competir por una plaza laboral en el Ecuador, se lo está poniendo en una situación de desventaja económica que puede afectar a nuestra economía. Los extranjeros en Ecuador, y esto se aplica a muchos colombianos, peruanos y venezolanos, proveen una gama de servicios que, debido a las condiciones laborales que ofrecen, quizás algunos ecuatorianos preferirían otro empleo a esos empleos que ofrecen malas condiciones laborales. Pero aquí viene mi diferencia con gente como Gabriela Calderón, y esto para empezar a cerrar el video. Yo no creo que eso signifique que el Estado ecuatoriano y el gobierno del Ecuador deban quedarse impávidos ante que estos extranjeros reduzcan sus expectativas salariales y de cierta manera debiliten la política de salarios mínimos en Ecuador. ¿Por qué no estoy de acuerdo en ese sentido con Gabriela Calderón? Porque el argumento de Gabriela Calderón puede tener sentido desde la perspectiva netamente racional económica y una perspectiva en la cual no se tiene un dominio del contexto, las repercusiones que tiene la mala competencia para una sociedad. En términos de teorías de juegos, si nosotros hacemos lo que gente como Gabriela Calderón diría, permitámosles venir y simplemente participar en el mercado laboral, aunque tengan expectativas salariales mucho menores, lo cual afecta a los ecuatorianos que quisieran ganar un salario mínimo vital, porque se les prefiere a los extranjeros y no a los ecuatorianos, no es bueno desde una perspectiva de teoría de juegos. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta el equilibrio Nash, que es básicamente cuando una persona no puede tomar, la estrategia de una persona se orienta a según lo que esta persona crea que van a hacer otras personas, hacer lo mejor para ella misma. En el caso del equilibrio Nash, eso significa que si es que los extranjeros entienden que los ecuatorianos siempre van a querer ganar por lo menos un salario mínimo vital, es obvio que van a ofertar una mano de obra mucho más barata y van a poder acceder al empleo. Pero eso también les perjudica a ellos y, más importante que todo, a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque al reducir la calidad de empleo, eso reduce la calidad de empleo porque incentiva a los empleadores a ofrecer mayor subempleo que un empleo de calidad, afecta a los ecuatorianos porque los saca de la competitividad laboral, afecta a los extranjeros porque los pone en situación de vulnerabilidad social y económica en Ecuador, afecta a los empleadores porque los acostumbra a pagar sueldos que no necesariamente incrementan su competitividad.
dentro de la perspectiva netamente económica, que creo yo que debería ser el Estado y gobierno ecuatoriano, creo que el gobierno ecuatoriano, más que todo, debería mejorar su capacidad de aplicar las leyes laborales para impedir que estos extranjeros, por una perspectiva de supervivencia, se afecten a ellos, afecten a empleados ecuatorianos y afecten a empleadores y la economía ecuatoriana, yendo contra la política de calidad de empleo en Ecuador. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio de Relaciones Laborales necesita mayor capacidad operacional, sobre todo yo creo que una policía especializada que pueda investigar, detectar y penalizar muy rápida y claramente casos de abusos laborales en el Ecuador. Y esto no solo se dirige a la competencia malsana que pueden tener por la supervivencia a la supervivencia que deben seguir los extranjeros en Ecuador. Eso también se dirige a los abusos laborales que pasan contra ecuatorianos diariamente. ¿Cuántos ecuatorianos no han sido despedidos antes de alcanzar la edad de retiro porque el empleador quiere evitar tener que pagar obligaciones jubilares? ¿Cuántos ecuatorianos son puestos en situaciones de vulnerabilidad, en el caso de las mujeres, porque sus permisos de maternidad no son respetados? O simplemente no se las contrata porque como se sabe que hay que darle permiso de maternidad, eso ya la pone en una situación en la cual se discrimina a la mujer en una plaza laboral. O adultos mayores, que no se les considera apropiadamente por una plaza laboral porque a un empleado más joven se le puede pagar o un sueldo más bajo vía otro esquema laboral, o simplemente no se le quiere dar a ese adulto mayor el mínimo entrenamiento necesario para desempeñarse adecuadamente en esa plaza laboral. Entonces, creo que así deberíamos entender el rol de la inmigración en el mercado laboral ecuatoriano. Es un problema económico, es un problema económico, es un problema en el cual no deberíamos guiarnos por el concepto de ciudadanía universal, ni el concepto opuesto a malsano del nacionalismo económico, ni tampoco dentro de la línea económica la vertiente de gente como Gabriela Calderón de simplemente permitirlo, o en su defecto no tener políticas laborales como la del salario mínimo vital o empleo de calidad. Creo que es un problema económico en el cual el gobierno ecuatoriano debería darle al Ministerio de Relaciones Laborales mayores capacidades organizacionales para poder velar que no se cometan abusos dentro del mercado laboral ecuatoriano. Y eso evitará que los extranjeros tengan que competir de una manera malsana en el mercado laboral, que se afecte a ecuatorianos y que se afecte la competitividad de la economía ecuatoriana. Eso es lo que tengo para ustedes para hoy. Espero que pasen un bonito domingo ahorita en Ecuador, que deben ser casi las 10 de la mañana. Acá en Londres son las 4 de la tarde. Les agradezco mucho por ver este video. Tengan unas muy buenas tardes. Disfruten su domingo.